sin fundamentar mucho. Voy a bajar esto aquí. Por ejemplo, la primera pregunta les decía que el ácido sulfúrico es un ácido fuerte, pero el HCO4 menos es un ácido débil, que es un ion. Explique la diferencia entre la fuerza de estas dos especies relacionadas. Y un montón me respondió que este compuesto, el HOSO4, el ácido, es lo mismo que esto. Ambos son ácidos sulfúricos. No, son ambos ácidos sulfúricos. Esto es solamente el ácido sulfúrico, el primero. El otro es un ion, tiene hasta otro nombre. ¿Ya? Es un ion proveniente del ácido, pero no son lo mismo. Así que si empiezan con eso ya tienen menos puntaje porque están comparando cosas que no son. Y les pide explicar la diferencia entre las fuerzas de esas dos especies, porque una es fuerte y el otro no. Entonces, la disociación, este es un ácido fuerte, entonces se disocia completo. ¿Cómo se va a disociar? Con dos protones y en el ion sulfato. Esta es la disociación que ocurre completamente, pero a veces lo hace por pasos. Entonces, el primer paso tenemos el ácido y tenemos el HCO4 menos. Entonces, ese es el ácido y esta es una base conjugada. Este compuesto debe durar un par de milisegundos porque siempre tiende a sacar todos sus protones. Entonces, pregúntale aquí comparar o explicar la diferencia entre las fuerzas. Si nosotros nos damos cuenta, al ser un ácido fuerte, tiende siempre a sacar sus protones. Entonces, como tiende a sacarlo, a cederlo, lo que menos quiere es tenerlos para él mismo. ¿Me van siguiendo? Ahora el chat ahí por si alguien tiene dudas. Sí, profe. Ah, ya. Entonces, activen el audio algunos. Entonces, como esto tiende solo a ceder los protones, que ocurra la situación contraria es muy difícil, porque si ustedes tienden a ceder algo, no lo van a aceptar, entonces la fuerza va hacia lo que más ocurre. Entonces lo que más ocurre es que esta molécula ceda sus protones. Entonces, la fuerza, que algunos todavía no comprenden bien el concepto de qué es la fuerza es cuánto tiende a ceder los protones. Si algo es fuerte, cede sin problema. O una base, un ácido. Y si es una base, acepta sin problema. En cambio acá, al ser un ácido, tiende a ceder sin problema todos sus protones. Entonces, que este compuesto acepte protones es mucho más difícil. Y al ser más difícil, es más débil. ¿Se entiende el concepto de fortaleza y debilidad? Sí. Ya. Entonces, Sí. acá, si ustedes explican la diferencia, acá tenemos que Sí, el profe. ácido es fuerte, pero la base es débil. Entonces, la base va a ser mucho más débil. ¿Por qué? Porque esta molécula no tiende a aceptar protones, los tiende a ceder. ¿Ya? Esa es la explicación básica de por sí, que tiene que ver más que nada por la facilidad de aceptar o ceder. Y como este es un ácido fuerte, su conjugado va a ser débil porque tiende a cederlos, no aceptarlos. Y esta base acepta protones porque tiene una carga negativa, si se le acerca algo positivo lo va a aceptar. ¿Ya? Pero como proviene de un ácido, siempre va a tender a ceder, nunca a aceptarlo. ¿Queda entendido esa parte? Sí. Ya. Entonces, esa es la base de por qué un ácido es fuerte o es débil. ¿Ya? En este caso, esta molécula, la ácida, es fuerte y este es débil y es simplemente por el aceptar o ceder. ¿A qué tiende más? Y este, como tiende a ceder, lo contrario no va a ocurrir. Entonces, no va a aceptar protones. Es muy difícil que lo acepte. La segunda pregunta, no me acuerdo cuál era. Si alguien la puede anotar o decirla, por favor. Ah, pero aquí las tengo. Ah, que indicaba la constante. La constante lo que indica es simplemente la capacidad que tiene un compuesto de aceptar o ceder protones, pero con qué facilidad la acepta o la cede. Si tenemos una constante de acidez, habla de la capacidad que tiene de ceder protones. Mientras más alta sea, significa que cede más protones. Y como es una constante, entonces nos damos cuenta que mientras más grande sea la constante, hay mayor cantidad de productos. Vamos a encontrar más protones en los productos. En cambio, si la constante es menor, vamos a encontrar menos protones en los productos y va a disminuir en la división que se hace.
Si es una base, vamos a encontrar más OH en los productos, a diferencia de que si una constante menor es porque hay menos OH en los productos y eso hace que el número se haga más chiquitito. Entonces, la constante lo que me demuestra es la facilidad con que se liberan protones o hidroxilos. Eso me indica la constante. ¿Queda claro? Sí. Ya. Sí, profe. Entonces, Profe, vamos a ver y algunos esto de iría los... relacionado Diga, con la cantidad de protones que tenga el compuesto. si es ácido protones, si es base con los hidroxilos. Y que como se hace una división, como está acá la constante, por ejemplo, productos partidos reactantes, si la cantidad de producto es grande, este número es mayor, entonces la constante va a ser mayor, porque estoy dividiendo un número mayor por uno menor. En cambio, si la constante es pequeña, es porque se disocia menos el compuesto, se ve menos los protones, entonces los protones que hay acá son menores. Entonces todo esto es menor y el número de abajo es mayor y hace que el resultado sea un número mucho más pequeño. Profe, en Por- algunas páginas dice que la constante de Profe. acidez del H2, SO4, Ujú. es prácticamente infinita. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? ¿Cuál es la Que es característica? ¿cómo se llama? Es muy grande porque como es un ácido fuerte, no tiene constante al final de cuentas, porque es demasiado grande, porque tiende todo a disociar y todo su compuesto cede sus protones sin problema. En cambio, por eso que no se usa la constante cuando uno utiliza ácidos o bases fuertes, porque sus contrarios son enormes, ¿ya? Porque tiende a todo a disociarlo, manda todo a producto. En cambio, acá, por ejemplo, te da un valor chiquito porque esa molécula, por ejemplo, la HNO3, no todas sus moléculas están liberando ese protón. Entonces, la concentración de protones es menor a lo que debería haber. Entonces, ahí podemos expresarlo por una constante. ¿Entiendes, Cristóbal? ¿No se escucha? Sí, se No. escucha. Sí, se Ah, escucha. ya, ya. Sí, se ¿Alguien escucha. más tiene una pregunta que escuche entre medio? Había Sí, sido Diego, o sea, que pero le iba a preguntar casi lo mismo. Le iba a preguntar casi Ah, lo mismo ya. ¿Pero porque qué otra había cosa? leído Ah, dime nomás. que la constante del ácido sulfúrico era por 10 elevado a 6 y quería preguntar si eso era posible. Por 10 elevado a 6, sí. Lo que pasa es que al final todo podemos expresarlo en constantes, ¿ya? Pero cuando tenemos ácidos fuertes no se suele expresar porque lo tomamos que se disocia completo y así trabajamos con las concentraciones que nosotros tenemos. Pero la constante de los ácidos y bases fuertes es súper grande, porque tenemos acá un producto súper grande y abajo dividió una cantidad de reactivo que es casi cercana a cero. Así como que justo una molécula nomás no se disoció. Por eso que son las constantes tan enormes, que suelen tender al infinito. ¿Queda claro? Sí, Perfecto. Entonces, veamos el ejercicio 3 de la guía. Aquí nos piden calcular el pH de una disolución de ácido nitroso 0,036 molar. Si yo les digo solo eso, hablaría de solamente un ácido fuerte, pero como colocan una constante, digo al tiro, es un ácido débil. Entonces, yo les pasé una guía anteriormente que hablaba de los ácidos y las bases débiles y la actividad que ustedes me hicieron antes de las vacaciones era sobre cómo calcular concentraciones de protones en ácidos y bases débiles y ahora les pedí calcular el pH. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre que hay una constante es hacer un ICE. Entonces, lo primero que tengo que saber, si quiero calcular el pH, necesito la concentración de protones. ¿De dónde saco la concentración de protones? De la disociación. Entonces, lo primero que hago es el ICE y nos dicen que el ácido nitroso está a 0,036 molar. 0,036 inicialmente. Cuando el ácido se disocian protones y NO3 menos. Pero como no es fuerte, se disocian pequeñas cantidades, entonces yo no sé al inicio cuánto tengo. Sabemos que en el momento del cambio, el HNO3 va a perder concentración y esa concentración que se pierde va a aumentar en los protones y va a aumentar en el NO3 menos. Hasta llegar al equilibrio, cuando la reacción ya no se hace más, no pierde ni gana más, y vamos a saber que de la concentración inicial, los 0,036, va a perder una X cantidad, y esa cantidad que se pierde se va a sumar a los protones y al NO3. Esa es la reacción que ocurre. Yo necesito saber mis concentraciones en equilibrio, ¿ya? Ese es mi dato primordial. Esa concentración, en especial esa de los protones, porque en el momento del cambio no me sirve de nada, porque estoy perdiendo ciertas cantidades, pero no me dice las finales. Entonces yo siempre me baso en los datos que tenga en el equilibrio.
Perdón. Entonces, tenemos acá la constante, que nosotros la podemos expresar como los productos partidos los reactantes, sin tomar en cuenta el agua, y reemplazamos. Nos dan la constante 4,5 por 10 elevado a menos 4, es igual, estos dos valores no sabemos cuáles son, entonces son 2x y x por x, x cuadrado, y lo dividimos por 0,036 menos x, que son los productos, que es la concentración final que habría de ácido. Entonces, para recordar solamente para los que van medio perdidos, que este ácido, recordemos que al echarlo en agua, se va a disociar en este producto, pero no se va a disociar todas las moléculas, igual van a quedar un par de moléculas sin disociarse, por eso es débil. Ahí está. Este ejercicio es enredoso, pero es para minuto y medio. No, perdón, minuto. Entonces, Es el más fácil de lo... tenemos aquí, despejamos y nos queda que la ecuación cuadrática nos queda de esa forma. No voy a dar más vueltas a la ecuación cuadrática porque eso ustedes lo saben y ustedes saben esa parte más matemática, y nos da dos soluciones, la x1 y la x2. Utilizamos siempre la positiva. La acá es negativa, no podemos tener concentraciones negativas. Entonces utilizamos solo el valor positivo que nos da 0,0038. Entonces, tenemos acá que a los 0,036 iniciales de ácido, perdió solamente 0,0038 de concentración. O sea, al final el ácido quedó con 0,032 molar dentro de la disolución. O sea, la cantidad que perdió es súper baja, lo que se disoció es muy poco. Y la cantidad de protones es 0,038 molar, al igual que la del NO3 menos, la del ion negativo. Entonces, saco el pH, porque ya tengo la concentración de protones y tengo el menos logaritmo de la concentración, y tengo que el pH de la disolución es 2,42. Entonces, esa concentración de protones, que es fajita, igual el pH es significativo, porque nos da 2,42, o sea, una solución súper ácida, aún así teniendo un ácido débil. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe, se dejó de compartir pantalla, parece. Ah, ya, No. gracias. Pero sí se ¿Se ve, entendió. no? Sí se entendió. No, profe, sí se ve bien. ¿Sí? Yo lo Yo veo. no veo. Sí, yo se no ve la veo. Sí, pantalla. yo lo veo. Lo veo. Qué raro. Pero si la mayoría me dice que sí, ¿por qué algo le pasó a tu computador? Sí, tío, a mí me pasó lo mismo. Fue como por 10 segundos y después volvió. No sé por qué. Ah, ya. Profe, ponga a cargar su computador, no le vaya a pasar lo mismo que la No, otra vez. tengo 30% todavía aquí. Estoy al lado de un enchufe, así que voy a buscar el cargador nomás en caso de que se descargue. Ya, queda claro el ejercicio. Yo sé que hay algunos que les cuesta todavía y la idea es que ellos pregunten, pero se vuelva a repetirlo o tengo una duda por qué uso eso y no uso lo otro. ¿Queda claro? Sí. 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 Yes. Perfecto. Sí, profe. El ejercicio 4. Ya, acá les piden calcular la constante. Este ejercicio no era largo porque hay que ir desde el pH a concentración. Fíjense acá. Profe, yo tengo una duda, si es que se Dígame, puede. dígame. Que yo cuando vi el compuesto, porque lo busqué en internet, no, del 4, desde el 4, desde el 4. Yo pensé, como se veía el compuesto, el HCOOH, pensé que se Ujú. podía descomponer en HCO más y OH menos, y sacar la constante de basicidad y hacer una ecuación con KB por KA es igual KW. ¿Se podía hacer así también? Es que si es un ácido no puedes usar KD, pues, porque es un ácido fórmico. Pero si libera un hidroxilo, no un ácido, No, no, ¿o el no hace? hidroxilo liberan solo las bases. Pero Y por este es eso, un pero no ácido. se puede, ese compuesto no puede liberar un hidroxilo en vez de un protón. No, porque libera solo protones. Pareciera que uno lo ve y dice, ah, tiene un OH al final. Pero el hecho de ser un ácido fórmico, y recuerda que esas moléculas tienen un doble enlace en un oxígeno y después tienen uno con un OH. Pero el oxígeno está súper agarrado con el carbono, están súper bien unidos. Entonces sueltan al protón porque está más desprotegido, porque el oxígeno prefiere estar compartiendo con el carbono y libera solo hidrógeno. El hecho de que ya se llame ácido jamás te va a liberar un hidroxilo, sino se llamaría con otro nombre sin la palabra ácido. Si en realidad no me di cuenta que, que sí ácido. Es un ácido Ya. carboxílico. Cuidado en esos detalles ahí. Entonces, fíjese acá. Profe, una pregunta. Dígame, ¿Qué es esa dígame. cuestión rara, qué es esa cuestión rara que le puso antilog? ¿El antilogaritmo? Cuando Sí. el logaritmo tiene una incógnita dentro, Borja.
Pero, es cuando profe, yo... ¿no le puedo acoplar el 10 elevado a menos pH? ¿Para hacer eso? Que yo por costumbre mía de la Y universidad igual lo que hice le así coloco porque no pillé el siempre... antilog en la calculadora, así que igual lo hice con No, la 10 elevado. calculadora, el antilogaritmo, otra vez le enseñé que era el shift y el logaritmo. Solo eso. ¿Cómo lo que Hago decía eso, Borja? profe, y me aparece un 10 elevado a algo. Sí, pues, es lo mismo. Sale 10 elevado a X, eso es. 10 Ujú. elevado a menos pH. ¿La acoplar eso a los Exacto. dos lados? Entonces, ya, volvamos acá. Me dan el pH de la disolución y me dan su concentración. Entonces, lo que me dan sí es del ácido fórmico y yo necesito la concentración de los protones. Entonces, cuidado con utilizar ese 0,10 para calcular el pH porque esa concentración es del ácido inicial. Y como es un ácido débil, porque aquí le están dando también cuál es su constante, le están preguntando cuánto se disocia. Entonces, no sabemos la cantidad, pero como nos dan el pH, podemos transformar desde pH a la concentración de protones. Entonces, lo que hacemos acá es, tenemos el pH 2,39 es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Aplicamos menos 1 primero en ambos lados para poder sacar el logaritmo negativo y nos queda menos 2,39 es igual al logaritmo de la concentración. Aplicamos antilogaritmo, lo que estamos hablando recién, y para mayor seguridad usted aprieta el shift de la calculadora y aprieta el logaritmo. Y automáticamente les aparece el antilogaritmo y colocan el menos 2,39, que no se les olvide el signo, sino les va a dar un número muy grande. Y lea que la concentración de protones es 4,07 por 10 elevado a menos 3. O sea, la concentración de la disociación es mucho menor en comparación a la inicial. Entonces nosotros sabemos que la constante es igual a los productos partido a los reactantes. Entonces colocamos ahí la concentración de protones, 4,07, por la concentración del ion negativo acá, HCO, también que es la misma, dividido la concentración del ácido. Pero como estamos en una constante de equilibrio, no nos sirve el 0,10, sino que 0,10 menos la cantidad que perdió de protones. ¿Ya? Entonces se le coloca 0,095. Y al desarrollar esa parte, les da que la constante es 1,74 por 10 elevado a menos 4. A algunos les dio menos resultado porque colocaron los 0,10 directo acá. ¿Ya? Pero como tenemos una constante de equilibrio, acá trabajamos en base al equilibrio que se hace en la reacción. Por eso nos da 0,095. ¿Ya? Pregunta sobre ese ejercicio. Profe, ¿puede repetir lo último que dijo, porfa? Sin problema. Que acá 0,10 es el inicial, ¿cierto? Pero recordemos que nosotros hacemos un ICE. Cuando ocurre el equilibrio, ahí me sirve a mí el resultado. Entonces, este es el original. Cuando todavía ni siquiera se disociaba, no había protones ni iones negativos. Entonces, cuando yo coloco el del reactante, que es el que va acá abajo, tengo que descontarle la cantidad de disociación, o sea, la cantidad de los protones. Descontarle esa cantidad y esa cantidad, pero como son lo mismo, se descuenta solo una vez. Y el 0,10, que era el inicial, menos 4,07 por 10 elevado a menos 3, que es el resultado de los protones. Y ese resultado yo coloco en mi ecuación, el 0,095. ¿Ya? Eso lo está diciendo recién. Gracias, profe. De nada. Profe, Dígame. es que entonces las bases y ácidos que eran fuertes se disociaban al 100%, ¿no es cierto? Exacto. Y eso no es necesario hacerle el ICE. No. A eso se le hace un if, que a algunos profesores de antaño les gusta que le hagan los ejercicios así, y se utiliza un if, pero nosotros lo hacemos directo. Pero el ICE solamente es para los débiles. Ya. ¿Alguna consulta más? Profesor, Dígame. no me quedó totalmente claro por qué colocamos el 0,095 y no el 0,10. Porque el 0,10 es en el inicio de la reacción, ¿ya? Entonces, cuando yo saco la constante, como es constante de equilibrio, tengo que colocar la cantidad que hay en equilibrio, no en el inicio. Y en el momento del equilibrio, los 0,10 perdieron cierta cantidad de protones. Entonces se le tiene que descontar esa cantidad, porque tenemos que utilizarlo en el equilibrio y no en el inicio. Ya me queda claro. Gracias. Perfecto. ¿Alguna duda más para pasar a los otros?
Ya, pasemos entonces el número 5. Bueno, el número 5 era igual. La única diferencia es que aquí nos daban una base. Acá yo no les daba una molécula exacta, sino que les decía que era una sustancia base nomás. Entonces, para que se haga más sencillo, yo coloqué la base como una B. Como es una base, acepta protones, le robo un protón al agua y queda como BH más OH menos. Yo aquí le agregué el agua para que ustedes puedan visualizarlo, pero también se puede eliminar el agua y colocar B y se disocian BH más y OH menos. ¿Ok? Pero recuerden que todas estas disoluciones están hechas en disoluciones acuosas, o sea, con agua. Hacemos el ICE, tenemos la concentración inicial, los 0,24, y pierden un mol de cada parte de lo que se disoció. Despejamos, tenemos el resultado, pero el dato de acá es que nos da el hidroxilo. Entonces, este hidroxilo que aparece acá, tenemos que sacar el pOH. Entonces, colocamos la concentración, hacemos lo mismo, después aplicamos el menos logaritmo, y nos da que el pH es 3,03. Pero eso a mí no me dice nada, porque nuestra escala, nosotros la medimos por pH. Pero nosotros sabemos que 14 menos el pOH nos da el valor de pH, y nos da 10,97. No tiene más ciencia que eso. Y nosotros podemos incluso ver cómo va a estar desplazado el equilibrio. Si se dan cuenta, la concentración está más en los reactantes que en los productos. El reactante queda en 0,239, casi 0,24, casi lo inicial. Entonces, el equilibrio, ¿dónde estaría desplazado acá, en este ejercicio? Hacia la izquierda. Exacto, hacia la izquierda, porque la concentración mayor es de los reactantes y hay muy poco producto. Entonces, muy poco reactante se disocia. Por eso es que es una base débil. Y está elevada a menos 6, entonces es una constante muy pequeña. Entonces, de todas las moléculas que yo agrego, muy poquitas son las que están cediendo su protón. Esta molécula tiende a quedarse, esta base tiende a quedarse sola como su compuesto inicial. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Profe, pero si se usa la lógica de que el débil es de la izquierda porque hay más cantidad de ¿Cómo? reactante. Es que usted dijo que, bueno, es que en realidad no entendí lo que dijo de la fuerza, que era hacia la izquierda o derecha, eso no lo entendí. No, el equilibrio, ¿hacia dónde estaba desplazado? Pregunté. Ah. ¿Y el Y yo les equilibrio dije hacia la izquierda? hacia la izquierda porque es donde tenemos mayor concentración. Recuerda que siempre uno el equilibrio lo asocia hacia donde hay mayor concentración. En un fuerte va a haber más concentración de productos que de reactantes, entonces uno dice que el equilibrio se desplaza hacia la derecha, porque la reacción tiende a formar puro producto. En cambio en esta, si nos damos cuenta, la cantidad que hay de hidroxilo o de los productos es bajísima, es 0,00091, y la concentración de reactantes es 0,23. Entonces está a muy poco de incluso pasar a 0,24, que es la inicial. Entonces ahí el equilibrio está desplazado hacia el reactante, porque la concentración mayor es de él. Profe, Dígame. cuando es débil no se desplaza hacia los dos lados. Sí, siempre hay un equilibrio para los dos lados, pero siempre se va hacia uno más que para el otro. No es que se vaya exactamente igual hacia los dos, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, se va más hacia los reactantes, porque al analizar las concentraciones hay mucha de reactante y poquita de producto. Entonces uno dice, se hizo el equilibrio, porque ya paró de aumentar las concentraciones o disminuir, pero el equilibrio se quedó desplazado hacia los reactantes, porque hay mucho reactante y poco producto. ¿Queda más claro ahí? Sí. Perfecto. Este era del mismo tipo. El 7, que hartos me preguntaban cómo hacer el 7 y no tenía mucha ciencia hacer el 7, ¿ya? Hay que tener claro nomás el concepto de pK sub A y pK sub B. Recuerden que cuando trabajamos en química, la letra P significa menos logaritmo nomás, ¿ya? Le damos un factor a eso. Entonces, si tenemos las constantes, aplicándoles el menos logaritmo al valor de las constantes, yo tengo pK sub A. Y la relación del pK sub A con el pK sub B es que la suma de ambas es igual a 14. Es como pH más pOH. Acá, como no tenemos disociaciones completas, utilizamos las constantes para ver esa asociación. Entonces, el ejercicio nos dice que el pK sub A del ácido fluorhídrico es de 2,86
y la temperatura que les dan es porque siempre en química, por contextualizar, se colocan temperaturas. ¿Cuál es la constante de basicidad del ion fluoruro? Entonces, ¿cuál es la constante de la separación? Si lo resolvemos acá, quedaría, por ejemplo, para que quede más claro, HF y se disocian F menos más H más. Entonces le están preguntando cuál es la constante de este ion, del ion fluoruro. Entonces queremos saber cuánta cantidad se disocia ese ion. Entonces, si vemos acá, tenemos pK sub A más pK sub B es igual a 14. Pero, Dígame. profe, ¿no sería F menos y H3 o más? Ah, es lo mismo, que ahí lo tomé como sin tomar el agua. Pero si tomáramos el agua, sería H3 o más. Pero es lo mismo. No confundir que estos son moléculas distintas. El H3 o más o el H más es lo mismo. Dígame. El ion fluoruro es la base conjugada del ácido. Fluorhídrico. Exactamente. Y esa es la relación como, porque aún me cuesta entender la relación del K y KB de un Ya, compuesto, mira, porque como no acá, es el mismo compuesto. acá, por ejemplo, si te digo la Ka, la constante de acidez, te estoy diciendo la constante a que se disocia el ácido fluorhídrico. ¿Ya? Pero como el ácido fluorhídrico es débil, esto se hace un equilibrio, entonces va hacia los dos lados. Entonces yo también te puedo preguntar con qué frecuencia el flúor va a tomar este protón y se va a convertir en ácido. Entonces te puedo pedir también la base, esto es una base, y al funcionar como base, acepta protones. Entonces si yo te pregunto en dirección de ácido hacia el ion, te estoy preguntando constante de acidez, porque es con qué facilidad libera ese protón. Pero si te pregunto en la situación contraria, que desde flúor hacia el ácido, o sea, tomando esta base, ¿con cuánta facilidad acepta el protón? Te estoy preguntando. Profe, al lado del ácido, o sea, sí, del ácido, iría un H2O, ¿verdad? Exacto, una molécula de agua. Pero como no son parte del equilibrio, no se suele colocar el agua. Esta parte queda libre para ustedes. Si ustedes quieren, colocan el agua. Si quieren, lo disocian solamente como H más o colocan el H3 o más. ¿Ya? Ahí pueden ustedes ver cómo se le hace más fácil. Yo evito colocar muchas veces el agua porque cuando hacen la constante, a veces por error o por rapidez de hacer el ejercicio, se les olvida y lo colocan dentro incluso de los componentes de la constante. Pues lo tomo así como ya sabido y le evito colocarlo por cualquier error. Profe, ¿el equilibrio siempre va hacia los reactantes en ácidos débiles y bases débiles? ¿O Sí. depende de...? En este caso, del ácido fluorhídrico, como es un ácido débil, la reacción tiende a ir más hacia acá, hacia el ácido fluorhídrico. Pero si la tomamos al revés, va a ir hacia los productos. Si es que la tomamos, por ejemplo, mira, voy a tratar de hacerlo más. La constante de acidez está yendo hacia los productos, ¿cierto? Porque queremos ver con cuánta facilidad este libera su protón. Pero si yo lo tomo desde el flúor hacia el ácido, estamos simplemente dando vuelta a la ecuación, ¿ya? Este sería un ácido o una base, el F menos. Una base. Sería una base, ¿cierto? Entonces se transformaría en HF y se sacaría la molécula de agua normal. Entonces, aquí yo no puedo utilizar constante de acidez, puedo utilizar constante de basicidad. Si nos vamos en base a la primera, ¿cuál es lo más factible? ¿Se va a formar más producto o va a quedar mayor cantidad de reactante? Mandiel en específico que hizo la pregunta, porque yo sé que está medio complicado con esta parte. ¿Está por ahí o no, Mandiola? ¿Qué pasó? Mira acá las concentraciones. Tienes el ácido y tienes la base. Entonces, como tiene constante de acidez, ¿qué va a haber más, reactante o producto? No sé.
va a haber más reactante, porque es un ácido débil. Entonces libera protones, pero libera en poca cantidad. Entonces esta concentración va a ser menor y esta va a ser mayor. ¿Ya? Sí, sí lo Entonces, entiendo. si el HF es lo que hoy día hablamos otra vez, si este ácido es débil, ¿cómo va a ser su base? Débil, fuerte. Fuerte. Acuérdate que es todo lo contrario. Si este es débil, este libera poquito, su base se va a hacer fuerte porque como tiende a estar más como HF que como F menos, al ir en el sentido contrario, este fácilmente se va a aceptar el protón. Entonces, en este caso, la K sub B, el equilibrio va a ir desplazado a la derecha porque tiende más a estar como como molécula HF que como ion solito. Al final pueden hacer la relación de estas dos moléculas, pero ahí ya lo estoy complicando mucho para los que todavía no se manejan bien. ¿Ya? Vamos acá mejor. Profe, Queda acá, dígame. es que entonces la K sub A que estaba ahí, por la K sub B quedaría la base conjugada, deberían esas dar el menos 14, ¿no es cierto? 1 por 10 elevado a menos 14, ¿o no? Exacto, Ya, exacto. O próximo, o muy próximo a ella. ya. Ya. Entonces, teniendo acá ya el K sub, nos piden calcular el K sub B, pero solo nos dan el PK sub A. Entonces, el primero que tengo que decir, pero puedo sacar el PK sub B, como sacar el pH o el pOH, y simplemente utilizo esta relación, que el PK sub A más el PK sub B es igual a 14. Entonces ahí tengo la constante de acidez más la constante de basicidad, despejo la constante de basicidad y a 14 le resto la PK sub A. Y ahí nos da que la constante de basicidad es 11,14. No me sirve porque la tengo como constante, pero yo sé que el P significa menos logaritmo, entonces PK sub B es igual a menos logaritmo de la constante, y ustedes ya saben cómo despejar los logaritmos. Aplican el menos 1 y posteriormente aplican antilogaritmo, y ahí se les va el logaritmo, y ahí nos da la constante, 7,24 por 10 elevado a menos 11. Profe, Consultas, dígame. ¿cuál es la diferencia de hacerlo con KW? K por KB es igual a KW. En este caso no podrías porque no tienes la constante. No hay diferencia, pero si tuvieras la constante de acidez, o aplicas el hecho, o si desde un principio hiciste el sacar el antilogaritmo para pasarlo a KB, ¿tú hiciste eso? Es que no lo hice de las dos formas porque no sabía cuál estaba correcta. Ambas formas están bien, Ah, ya. ¿ya? Solamente que yo acá prefiero irme por esto, que es como más seguro, Sí. que irme a restar al tiro números con potencia. Ah, ya. Simplemente por eso, ¿ya? Gracias. Dígame. De Una nada. pregunta es que en algún caso para calcular el K sub B, ¿influye la temperatura? Porque ahí lo dice, pero es como solo para distraer. Es solo, mira, no es para distraer. Lo que pasa es que cuando uno ve las constantes, uno trabaja con constantes en equilibrio a 25 grados Celsius, ¿ya? Pero a veces te van a colocar, por ejemplo, nosotros en la universidad, algunos los que sigan con química, se van a dar cuenta que, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con este valor de constante y quizás alguno de ustedes aprenda de memoria ese valor de constante y cuando llega luego va a decir, pero ¿por qué el profe está colocando otro valor de constante? Y es porque el profe colocó en el ejercicio que está trabajando a 50 grados Celsius. Ah, ya. Es simplemente para como condicionar. Uno cuando ve las tablitas en internet para los valores, ahí aparece que están todos esos datos a 25 grados. Pero si ustedes van a otra tabla a 35 grados, los valores van a cambiar, porque acuérdense que la reacción, si es exotérmica o endotérmica, va a variar los valores. La temperatura hace que varíe. ¿Ya? Pero Ah, solo ya, muchas ese gracias. detalle. De nada. Y el ejercicio 8 era igual que los demás. Tenemos ahí el pH, la concentración molar y les dan el pK sub A. Y como le dan el pK sub A aplicando el antilogaritmo, les da la constante y ahí tienen el valor de la constante. Y pueden hacer lo mismo de los ejercicios anteriores, calcular la concentración de los protones y calcular el pH. ¿Queda alguna duda de esta guía? ¿Podemos hacer la respuesta de la No. 6, por favor? ¿De la 3? De la 6. De la 6. Ahí está. Gracias. Sí, nada. Algunos les dio 6,90 y algo, se las tomé como buenas.
Porque, Sí, a mí igual por- me dio 6 Sí, porque sí, como oye, 92, pero no sé por qué. sí, a mí igual me dio. es por un problema o sea, no es problema, es por una cosa de decimales nomás, nada más, de la calculadora, de cuántos decimales tomó. Ah, bueno. Sobre eso. Así que igual ¿Cuánto les dio? 6,97 creo que les dio algunos por ahí. Sí, A mí me dio 6,97. 6,97. 6,97 por ¿Cuántos decimales elevado lleva? a 7. Sí. Siempre. No hay problema con eso. Ah. Es que si no me equivoco, yo cuando hice el ejercicio reservé los decimales completos. Solo fue por eso. Profesor, ¿y los resultados de la número 8? Por favor. 2,38. A mí me dio 2. ¿Cerrado? Sí. ¿Y utilizaste el valor en equilibrio? Tendría que revisarlo. Revísale porque lo revisé como 3 veces igual y era Me 2,38. dio 2,38. 2,36 incluso podía darte. Pero 2 cerrado, difícil. Recuerden, chicos, un detalle, cuando hagan este tipo de ejercicios, siempre utilizar un equilibrio, ¿ya? Como lo que pasó acá. No colocar el dato inicial, porque eso es el dato de cuando aún no se disociaba y nosotros en equilibrio trabajamos con la disociación ya hecha. Entonces siempre hay que restarle las concentraciones para trabajar en equilibrio y no trabajar en la forma inicial. Pero, ¿cuánto le dio la X de la ecuación cuadrática? La X me dio 0,0041. Ahí está malo. 0. Ahí está. Profe, Dígame. ¿se acuerda que usted una clase atrás dijo como algo de que en la U contaban buenos los resultados si es que tenían una diferencia del 0,5 y algo por ciento? Sí. ¿Usted igual lo toma bueno así o toma No. bueno más porcentaje? Tranquilo. Lo que pasa es que como no aplicamos laboratorio, no les tomo eso. Pero en la universidad, como tienes que sacar estos cálculos y llevarlo al laboratorio de química, ahí no te aceptan ese error. Entonces, a lo más... Mira, si el profe es muy bueno, te va a aceptar un 10% de error. Pero aún así, como estamos trabajando con decimales, ese 10% igual es súper bajo. Entonces siempre hay que trabajar con la mayor cantidad de decimales posible. Así que los que van a estudiar salud, van a estudiar ingeniería, todos van a tener química y laboratorio, entonces tienen que tener Fuck, cuidado bro. ahí. Fuck, bro. Profe, Dime, ¿esto va a ser como décima? ¿Qué va a ser? acuérdense que cuando yo les pido una tarea y me tienen que entregar con tiempo, les son puntajes. Les doy 6 puntos si está todo bueno o si están dentro del rango de puntos. Y todo eso va a ir sumado. Profe, pero Dígame. todos los trabajos que me han dado va a contar como que fuera la prueba, ¿no es cierto? Va a sumar todo y lo vamos a transformar a nota. ¿O no? Mira, si tú, por ejemplo, Gracias, Camilo. Si, por ejemplo, hacemos 60 puntos en tareas, ¿ya? Si tú lograste Ya. tener entre 50 y 60, lo vamos a pasar a un 7 al libro, ¿ya? Pero si alguien tiene ya. desde O sea, uno, es desde como un decisión punto, de nosotros al final. exacto, si uno tiene de 1 punto a 49 puntos, yo lo voy a pasar a décima. Por ejemplo, todos tienen que dar pruebas, eso tenganlo claro, cuando volvamos, está por orden ministerial, que Ya. tienen que tomar evaluaciones solo presenciales, pero va a estar el 7 extra para los que hayan hecho todas las actividades o hayan tenido la mayor cantidad de actividades hechas, y aquellos que tienen menos van a tener que optar solo a décimas que les van a ayudar para esa prueba. Y si no tenemos clases Ya, por o otro sea año. que no podemos cambiar la actividad por la prueba. Perdón, Cristóbal, no van a poder no hacer la prueba. Ah, ya. Ya, gracias. Pero volviendo antes de la prueba nos van a hacer un Creo mini que repaso, ¿no? mira, no sé yo cómo el colegio lo va a hacer, cuánto le va a designar, pero por ejemplo el ministerio empezó con la idea de que era la primera semana es de repaso solamente. Pero nosotros hemos estado hablando y por lo menos necesitamos nosotros que tenemos 2 horas solamente a la semana, necesitamos por lo menos 2 semanas para colocarnos al día. ¿Profe?
de resolver últimas dudas, pero los que tengan más horas a la semana, yo creo que le van a dar la semana entera de repaso, ver detalle y eso, y empezar después con las evaluaciones. Profe, Dígame. cuando volvamos a clase, ¿se le va a dar más enfoque a la, bueno, PSU, prueba de transición, como se llame? Yo le doy énfasis a la PSU de ciencias en electivo y en esas horitas de PSU que me dan. Sí, esa era mi otra pregunta. Pero, profe, Porque a vuelta de clase, ¿cuáles ahí van a existir esas horas de PSU? Sí. ¿O son solo para ahora? Ah, no. Creo que lo que pasa es que, mira, con esta nueva metodología que va, o sea, con esta nueva realidad, olvídense que van a tener clases todos juntos a la misma hora. No sé si alguno se acuerda cuando para el terremoto creo que separaron las clases. digamos, la B. Ya, el curso. O sea, pero lo separaron por curso. Yo creo que el curso, quizás exactamente, lo más probable es que yo creo que lo más obvio que el colegio tenga 2 jornadas. Porque no podemos tener alumnos todos juntos. Yo creo que van a sentarlo así como uno por fila. O sea, una fila solamente por. Eso es lo que pretende el Qué mal, ministerio. casi la mañana y la tarde. O sea, el ministerio mandó eso, pues, de que los cursos se separaran en 2, que hayan menos cursos, menos horas también de clases. Pero ahí el colegio tiene que ver eso, pues, y después nos va a informar, pues hasta el momento no se ha dicho nada. Profe, una pregunta, es que en algunas otras materias los profesores como que decidieron empezar a dedicarse más a la PSU y no seguir pasando toda la materia nueva. Y como no va a entrar la materia de cuarto, entonces también mi pregunta va si usted va a hacer lo mismo o va a seguir pasando la materia aunque no entre. Mira, lo que pasa es que química, si yo les salto partes, muchos de ustedes quieren estudiar ingeniería o quieren estudiar salud. Y ya, los preparo full para PSU, pero van a llegar a primero de universidad y a la universidad le va a dar lo mismo si ustedes pasaron o no pasaron cuarto medio en la PSU y van a quedar colgadísimos. Por ejemplo, todos los que estudian medicina le hacen mucho enfoque en pH, porque medicamentos, todo lo que van a analizar del cuerpo, fisiología, lo hacen en base a pH. Y los que estudian ingeniería, los profesores casi todos son analíticos, entonces lo mismo, le van a pasar mucho pH y en la universidad, preguntan a los chiquillos que están en primero este año, no lo toman así como, quizás no se lo enseñaron, lo vamos a repasar, lo pasan, ¿no? Entonces, si yo me salto, por ejemplo, las 2 primeras unidades de química, quizás no va a entrar en la PSU, pero les va a cargar que en la universidad les va a pesar mucho esa parte. Ya, pero o sea, la clase de química común va a estar como enfocada a los que van a estudiar una materia relacionada, que tenga, o sea, una carrera que tenga química. Porque hay un gran porcentaje que no vamos a estudiar algo que esté relacionado con química. Y por lo menos yo prefiero aprovechar el tiempo estudiando para la materia que me va a entrar. Sí, pero no es que vaya a estar todo el año yo en esto. Si por eso le digo, les voy a pasar esta unidad, la próxima que es más cortita y después pura PSU. Ya, esa era mi duda. Lo que les dije la semana pasada que hay 2 unidades que ni siquiera en la U se ven y esas no las pienso pasar porque como no van a entrar a la PSU, prefiero enfocarme en todo lo que tiene que ser primero y segundo medio. Dime, Diego. Ya, vale, gracias. De nada. Como a rasgos generales, ¿qué entra de química común en la PSU? O sea, en la PTT. La pretransición va a entrar primero y segundo medio y entra desde enlace en adelante. No sé si tuviste la revisión la semana pasada en el repaso PSU. No tenía, se me cruzaron las clases con el pro. Ya. Lo que pasa es que ahí revisamos el material y primero y segundo medio entra desde enlace y entra todo. Sale así como todo full detallado, pero todo lo que se ha visto en primero y segundo medio. Como que lo único que no toma es configuración electrónica. Pero en la mención ahí entra de primero a tercero. No sé si se acuerdan que antes era primero y segundo era la parte común, tercero y cuarto era mención, ahora es primero a tercero mención. Ya, dale. ¿Alguna duda más? ¿Profe? Dígame. Es que en unas guías pasadas había como los ácidos dipróticos y polipróticos, algo así. Cuando se hacía la segunda vez el IC,
No sé cómo hacerlo. ¿Lo podría explicar, por favor? Te digo, enseguida deja buscar esa guía. Deme un segundo, voy a tomar un vasito de agua. Voy a buscar esa guía porque no la tengo a mano. ¿Qué No pasó? estoy buscando algo. Es que la Miquela me preguntó por los Ah. dipróticos y polipróticos y no encuentro la guía. Mira, voy a seguir avanzando, Miquela, y después voy a buscar eso, ¿ya? Y lo explico. Pero eso más que nada lo pasé como conocimiento general. No voy a pedir calcular pH en esos casos. Así que después lo puedo explicar sin problema. Ya, bueno, gracias, profe. De nada. Pero lo paso al final de la clase. Quiero terminar con esto de la neutralización y explico esa parte, ¿ya? Entonces, volvamos a lo que estábamos. ¿Se ve mi pantalla ahora? Sí. Ya. Sí, sí. Entonces, recordemos que la semana pasada empezamos a ver lo que era la neutralización, ¿ya? Recuerden que teníamos el ácido con una base, el ácido libera protones, la base acepta protones o libera hidroxilos, pero no, cuando uno trabaja en neutralización suele trabajar más que nada con el protón y el hidroxilo. Y hablábamos sobre el hecho de que teníamos la reacción y queríamos neutralizar porque cuando uno habla de un ácido es porque hay una molécula activa y esa molécula activa es la que le da la acidez. En el caso de los ácidos es el protón y en el caso de las bases es el hidroxilo que queda dando vuelta. Entonces, cuando nosotros tenemos una disolución ácida, tenemos protones dando vuelta y eso es lo que le da la acidez al compuesto. No son los demás, la sal, no es el ion negativo, es solamente el protón el que da la característica de acidez. Y en el caso de las bases es el hidroxilo. El hecho de que estén estos compuestos son súper abrasivos. Uno toca un ácido o una base y fácilmente se puede quemar, ¿ya? Entonces, a veces cuando están disueltos es muy peligroso y necesitamos contrarrestarlo. ¿Y cómo los contrarrestamos? Neutralizándolos. Como es un OH y un H+, podemos formar moléculas de agua y la molécula de agua tiene pH 7, un pH neutro y eso no hace nada. Entonces la reacción de neutralización, yo junto un ácido que reacciona con una base y siempre, siempre nos va a formar agua y sal. Entonces, como reaccionan ambas, formamos el H+, con el OH-, se anulan sus propiedades, ya no deja de ser ácido, deja de ser débil y pasa a ser una molécula de agua. Y se forma sin problema las dos moléculas de agua y decimos que tenemos una disolución neutralizada. Tío, y las bases, o sea, y los otros se vuelven en Exactamente. salas. Por ejemplo, acá teníamos el ejemplo de un ácido fuerte con una base fuerte, que es la característica más básica, la más normal, que es la que siempre se suele realizar, que tenemos el ácido, tenemos la base, el H del ácido y el OH de la base. Esos dos van a reaccionar y entonces queda dando vuelta el Na+ y el Cl-. Como tienen cargas distintas, se unen y se forma la sal y se forma el agua. Un detalle, si nos vamos al dibujito de acá, fíjense aquí, el ácido al disociarse en agua se separa en H+ y Cl-. Pero estos dos, el H+ con el OH- se van a unir y van a formar agua. O sea, va a haber más volumen de agua en la disolución. Pero el sodio con el cloro se forma la nueva sal, pero al estar en agua siguen disociados. Ellos no cambian, siguen igual. ¿Ya? No es que dentro de la del agua va a estar como unos cristalitos de sal, sino que no se va a ver nada, porque la sal va a estar disociada.
Todas las sales se disocian en agua. Entonces, tenemos que tener siempre, para que la neutralización ocurra completa, tenemos que tener la cantidad exacta, estequiométrica, para poder determinar cuánto vamos a necesitar de cada uno. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Este libera un protón y este libera un hidroxilo. Entonces la relación es 1:1. Si tenemos 2 moles de ácido, lo tenemos que neutralizar con 2 moles de hidroxilo. ¿Qué pasa si esa relación no se cumple? Vamos a salir del pH neutro. Por ejemplo, si tenemos 2 moles de ácido y 1 mol de base, tenemos un exceso de 1 mol de ácido. Entonces se va a neutralizar solo uno y nos va a quedar un pH ácido porque va a quedar 1 mol de protones dando vuelta, porque no lo neutralizamos en el total de NaOH. O si ocurre el proceso contrario, tenemos 1 mol de ácido con 2 moles de base, va a quedar un pH básico porque solamente con ese mol de ácido vamos a neutralizar 1 mol de base y nos va a quedar 1 mol de OH dando vuelta, entonces la disolución va a seguir siendo básica. Entonces lo que uno quiere lograr con las neutralizaciones es que se cumpla la primera parte, que se junten los protones con la misma cantidad exacta de hidroxilos. ¿Queda claro esa parte? Sí. Ya. Sí, profe. Eso es ácido fuerte con base fuerte, pero ustedes saben que no todos los compuestos son ácidos fuertes y bases fuertes. Y aparece, por ejemplo, cuando reacciona un ácido fuerte con una base débil. ¿Cuál es el problema de acá? Que los ácidos fuertes se disocian completamente y las bases débiles no se disocian completamente. ¿Qué pasa aquí entonces? Fíjense acá. Tenemos el HCl, que este se disocia por completo, o sea, tenemos liberación de protones sin problema, y reacciona con el amoníaco. El amoníaco es una base, ¿ya? Entonces el HCl cede su protón, el NH3 lo recibe y se transforma en NH4+. ¿Qué va a pasar? Que ese cloro, que queda dando vuelta con carga negativa, se va a encontrar con ese producto que se formó, el NH4+, y como positivo con negativo se une. Entonces ahí tendríamos la sal y las moléculas de agua que son aquellas que se van a ir neutralizando. Pero el detalle de acá es que como esto es una sal, NH4+, más Cl-, esta molécula se encuentra disociada. Nunca va a estar junta, ¿ya? Se disocia en medio acuoso. Y este NH4 es capaz de hidrolizarse con agua y va a empezar a formar iones hidróneos. Fíjense acá. Se hizo la reacción, el HCl, el NH3 aceptó ese protón, pero esa molécula nueva que se formó, el NH4+, como es una disolución acuosa, reacciona con la molécula de agua, ¿y qué pasa? El agua le roba el protón y se transforma nuevamente en amoníaco, y el agua al aceptar ese protón se transforma en el ion hidróneo. Entonces, cuando tenemos reacciones de un ácido fuerte con una base débil, nunca vamos a tener una disolución neutralizada al 100%. Entonces, esas disoluciones suelen quedar levemente ácidas. ¿Ya? Como tenemos ácido fuerte y base fuerte, hacemos una neutralización al 100%. Pero cuando tenemos un ácido fuerte con una base débil, nunca vamos a poder neutralizar al 100%, porque siempre va a quedar una parte que va a tender a formar ácido. Pero entonces como que vuelve a lo mismo. Exactamente, vuelve a formarse NH3, pero ahora se empiezan a formar iones hidróneos. ¿Qué pasa Entonces, con el cloro? el cloro, es que como el cloro es una sal, queda dando vuelta disociado, está con las moléculas de agua englobándolo, entonces no le pasa nada. Como lo que pasa en el ejercicio anterior, que el Na y el Cl- quedan disociados, separados, pero no tienen más que diferencia que eso. Que el cloro quede dando vuelta no hace mal en nada. Y no afecta en nada, porque se podría acercar al NH4, pero como es una sal, se disocia. Entonces el cloro queda dando vuelta. Acá, por ejemplo, aquellos que vayan a la U y estudien alguna carrera que tenga química como ramo, le van a pasar ejercicios con ácido fuerte y base débil, pero lo van a ver así como súper específico y en ciertas carreras, no en todas. Entonces yo enseño solo la parte más general. ¿Qué ocurre? Siempre va a ocurrir lo mismo. Ácido fuerte más base débil, el pH siempre va a ser levemente ácido. ¿Ya? Tenemos entonces, quiero saber si entienden esa parte. ¿Se entiende, no? Sí, Yo profe. no entendí mucho. ¿Alguien quedó medio colgado, no?
Sí. Sí. Ya, lo vuelvo a explicar entonces. Sí. Ya. Concéntrense bien, miren. Tenemos un ácido fuerte, se disocia completamente. Y tenemos una base débil que se disocia muy poco. En este caso, al ser el NH3 no se disocia, sino que acepta protones y se transforma en NH4+. Entonces, acá el HCl va a liberar su protón y el NH3 va a aceptar ese protón y se va a transformar en NH4+. Algunos me preguntaban qué pasa con el cloro. El cloro tiende a formar una interacción con el NH4+ y se forma esa sal, el NH4Cl-. Perdón, NH4Cl. ¿Cuál es la situación? Es que como está en una disolución acuosa, las sales se disocian. Entonces, a pesar que la tenemos así como NH4Cl, la realidad es que están disociados, están separaditos. Y esta molécula de NH4 nosotros la tomamos y al quedar libre, algunas moléculas, no todas, algunas, interactúan e hidrolizan al agua. ¿Qué significa eso? Que la rompen un poquito. Entonces tenemos el NH4, que es el NH3 que aceptó ese protón, que reacciona con el agua y forma nuevamente NH3 porque el agua le roba el protón y si se dan cuenta genera lo mismo que en el inicio. O sea, esto favorece a que la concentración del NH3 aumente. O sea, todos aquellos que aceptaron el protón vuelven a hacer lo normal porque el agua le quita ese protón y se transforman en el ion hidronio. Entonces, como hay presencia de este ion, yo digo que no se neutraliza al 100%, sino que al tener un ácido fuerte y al agregar una base débil va a quedar un poquito ácido porque la molécula tiende a volver a la original y a formar un par de iones hidrógenos. Profe, pero si no estuviese en medio acuoso, ¿la sal quedaría en estado sólido o no? No se haría la reacción de neutralización porque una de las características es que siempre tiene que ser en medio acuoso. Si no, no se producen estas reacciones de neutralización. Si tú utilizas otro medio de disolvente, no se produce una reacción de neutralización. Tiene que ser en un medio acuoso, tiene que haber agua. Si no hay agua, no existe la neutralización. Profe, y cuando pasa lo de la hidrolización, ¿el Cl no sufre ninguna alteración? ¿El ¿No? cuál? ¿No le pasa nada? ¿A cuál, ¿Al perdón? Cl no le pasa nada? No, porque queda dando vueltas. Nadie lo pesca. Ah, ya. Porque el agua está compensando esas cargas, entonces como lo engloba, las cargas quedan ahí como compensadas, entonces todo lo queda dando vuelta en la disolución nomás. Ya. Como cuando Gracias. toman un vaso con agua con sal, o sea, cuando tienen agua con sal, están los iones de cloro dando vuelta y el sodio. No están juntos, están separaditos, pero no producen ningún cambio. Profe, Dígame. esto no es algo similar a eso de los ácidos dipróticos y polipróticos, ¿no? No muy similar, porque los otros van liberando de a poquito sus protones. Y esto es una doble reacción que ocurre distinto a eso. No se confundan con esa parte. Profe, ¿y hay alguna forma de extraer esa sal del medio acuoso o no? Sí. Puedes, por ejemplo, el NH4Cl, si tú evaporas todo el agua, vas a dejar la sal y ahí se van a unir y se va a cristalizar. Incluso puedes tener cristales de esa sal. Ah, pero ahí quedaría en forma sólida cristalizada. Sí, ahí quedaría NH4Cl, pero ahí como estás separando el agua, quedan como los compuestos Profe. solitos y ahí se unen. Ya. Diego, Profe, dime. ¿qué pasa con la constante? Para calcular la constante de una reacción así, ¿se calcula igual o sufre algún cambio? No, Por el acá hecho de no que se sean puede. como dos reacciones. Ya, acá en ese caso, las neutralizaciones no se pueden ocupar mucho las constantes. Tienes que ocuparlas por separado y es súper complejo el cálculo aquí. Entonces lo que aquí te piden hacer es que tú hagas una relación, entiendas el por qué, pero ir a calcular al final el pH de una disolución así, por ejemplo, cuesta. Porque acá tienes que ver la constante de la base y ver cuánto producto se forma y luego tienen que dar también el dato de cuánto se está hidrolizando. Entonces, yo Ya, o esta sea parte la... que en reacciones de neutralización lo que nos puede preguntar más que nada es como análisis de las reacciones, más que cálculos Exacto, matemáticos. exactamente. La única que te puedo preguntar cálculos matemáticos es la de ácidos fuertes y bases fuertes. En las demás no hay cálculos. O sea, hay cálculos, pero ya es cuando ya estudias algo muy específico con química. Así que no se estresen por esta parte. Yo les puedo decir, chicos, si reacciona este ácido fuerte con esta base débil, ¿qué va a pasar? Entonces ustedes se pueden explicar, qué va a reaccionar, y siempre pasa el mismo método, que la base que se forma
el NH4, que sería el ácido conjugado de la base, va a reaccionar con el agua y tiende a formar esta pequeña molécula de H3 o más, y estas disoluciones tienden a ser levemente ácidas. Siempre pasa eso mismo. Nunca se va a formar, por ejemplo, en la reacción de un ácido fuerte con una base débil, nunca van a formar una disolución básica o levemente básica. Aquí, por ejemplo, les tengo un esquema de lo que pasaría. Tengo el HCl con el NH3 y el HCl se disocia completamente, el H+ se une al NH3 y forma el NH4. Como el Cl está dando vuelta, se tienden a acercar por diferencia de carga. Pero estas moléculas de NH4+, algunas, no todas las de la disolución, tienden a reaccionar con agua. Y al reaccionar con el agua le regalan su protón y se forma el H3O+ y el NH3. Y al formarse el ion hidronio, hace que la disolución quede levemente ácida. ¿Por qué levemente ácida? Porque no todos los NH4 van a interactuar con el agua, son solo algunos. Entonces la cantidad de protones va a ser pequeñita. Pero aún así, igual van a haber moléculas activas de acidez. O sea, nunca se va a poder lograr una neutralización al 100% entre un ácido fuerte y una base débil. Profe, ¿y en el caso de una base fuerte y un ácido débil pasa lo mismo? Lo voy a explicar al tiro. Lo tengo acá abajito. Profe, esto lo va a subir, ¿cierto? Sí, obvio. Sí, porque llegaba hasta ácido fuerte y base fuerte. Sí, ahora voy a subir la segunda parte, que la semana pasada no alcanzamos a ver eso. Por eso quiero ahora explicar esto. Entonces, ¿queda más claro con el esquema que les mostré? Sí. Ya, en caso de que tengan más dudas de esto, me las pueden hacer después, ¿ya? Entonces, tenemos acá ácido débil y base fuerte. Todo el sentido contrario. Entonces, acá tenemos el NaOH, que es la base fuerte, y el ácido débil, que es el CH3COH, que es el ácido acético. Este se disocia, y recordemos que este libera solo un protón, y este libera su OH completo. Entonces, ese protón con ese OH se liberan, y forman la molécula de agua, y se forma la sal, que es la base conjugada. Como este es un ácido débil, su base conjugada va a ser fuerte. Y como esta es una sal, las sales se disocian por completo. Entonces, si se dan cuenta, nosotros nunca vamos a tener este ion dando vuelta solito. ¿Ya? Pero nunca vamos a tener el CH3CONa junto, sino que lo vamos a tener disuelto, disociado. Entonces, va a quedar esta molécula como ion dando vuelta y algunas de esas moléculas van a interactuar con el agua. Pero como a esto solo le falta un protón, le van a quitar un protón a la molécula de agua y se va a formar el ácido original, y además van a aparecer algunos iones hidroxilos. Y como quedan estos iones hidroxilos, estas disoluciones tienden a formar, estas neutralizaciones tienden a formar disoluciones con un pH básico, pero muy débil. ¿Ya? O sea, ocurre todo lo contrario. A estas tienden a ser disoluciones débilmente básicas y las anteriores suelen ser débilmente ácidas. Acá si lo vemos en el esquema, tenemos el ácido que reacciona con la base, el NaOH. Este se disocia por completo, Na+ y OH-. Acá se forma la molécula de agua y queda como parte del disolvente, H2O. Pero la base conjugada se une con el sodio, pero solamente interactúan, no es que sea una unión sí o sí, porque acuérdense que el sodio está rodeado de moléculas de agua. Entonces, algunas moléculas de este ion negativo tienden a interactuar con el agua, y al interactuar con el agua le quitan un protón. Y al quitarle un protón, vuelven a formarse la molécula original del ácido, pero sin disociarse. Entonces, esta molécula al no disociarse, no le está dando protones al agua. Y esta molécula le da los OH. Y este OH hace que la disolución sea levemente básica. Tengan cuidado, si yo agrego el CH3COH, que nosotros sabemos que es un ácido, pero si yo le agrego una disolución y no se separa, la disolución no va a ser ácida, porque no hay protones dando vuelta, porque la molécula no los quiere soltar. ¿Ya? No significa que yo si le agrego el CH3COH, la disolución va a ser ácida, sino que tiene que liberar los protones para que sea ácida. Porque recuerden que la molécula activa es el protón, no la molécula completa. Profe, Dígame yo.
O sea, no sé si tiene tanto que ver con lo que está explicando, pero es verdad que si yo echo el agua al ácido, la reacción como que explota, pero si echo el ácido al agua, la reacción no explota. Yo diría que es al revés. Cuando tú haces una reacción, evita agregar el ácido sobre el agua. Es mejor que agregues el agua sobre el ácido. ¿Por qué? Mira, Pero ¿por porque qué el orden de los factores altera el producto? porque tienen distinta densidad. Si tú agregas, por ejemplo, agua, y el agua tiene menos densidad que el ácido, y si tú le agregas el ácido es más pesado, se va a ir bruscamente al fondo. Entonces la reacción va a ser muy exotérmica. En cambio, si agregas primero el ácido, que es lo más pesado, ya va a estar en el fondo. Y al agregar el agua, las partes más cercanas al ácido van a empezar a reaccionar y la reacción empieza más lenta. En cambio, si agregas el ácido primero, donde están pesados, se va a ir al fondo y va a reaccionar con todo lo que tiene alrededor. Que incluso puede provocar una inflamación. Ah, ya. Bueno. ¿Dudas, chicos, de esta explicación? Profe, su batería. Sí, estoy conectando, tranquilo. Muchas gracias. Ahí está. Ya. Entonces, esta es una explicación. Si alguien tiene más dudas sobre esto, me las puedo hacer después. Y vamos a ir a la última parte, que es ejercicios de neutralización, pero ejercicios donde solamente tenemos un ácido fuerte y una base fuerte. Tío, Por ejemplo, tenemos acá, dígame. ¿y no se puede mezclar ácido débil con base débil? También se puede realizar, pero ahí hay que ver, en ese caso se pretende mejor tomar que tengan constantes similares. Pero siempre va a pasar de que uno queda mayor concentración que el otro y pues ese puede darte una disolución ácida o una disolución básica, dependiendo cuál se disocie más. Pero siempre los casos que más se utilizan son los que vimos anteriormente. Entonces, veamos este ejercicio para que podamos terminar, no nos pasemos del tiempo. Fíjense acá. Dice que tenemos una disolución de 5 gramos de hidróxido de potasio, una base, y queremos calcular el volumen de una disolución 0,75 molar de ácido para neutralizar. Lo primero que tenemos que hacer es la reacción. Tenemos la base, tenemos el ácido, se nos formaría la sal, que es el potasio más el NO3, y la molécula de agua. La neutralización se va a hacer entre los H del KOH y el H del HNO3. Ahí se hace la neutralización. Entonces, hacemos la reacción y nosotros sabemos que con un mol de OH nos produce un mol de protones. Entonces tenemos estas dos disoluciones. Tenemos una de KOH con 5 gramos y tenemos una de HNO3 de 0,75 molar. Entonces la pregunta es ¿cuánto de ácido tengo que agregarle al KOH para neutralizarlo? Como sabemos la original es por cada mol de OH necesitamos un mol de protones. Entonces lo primero que hacemos es que tenemos que transformar el KOH de gramos a mol, eso ustedes lo saben hacer, y tenemos que los moles igual a los gramos partido la masa molar del KOH que son 56 gramos. Entonces dividimos esos 5 gramos por 56 y nos da que tenemos 0,089 moles de KOH. Pero como esto se disocia, es lo mismo que digamos que tenemos 0,089 moles de hidroxilos. Entonces, para disociarlo, necesitamos 0,089 moles de protones. Entonces, nosotros sabemos que tenemos una disolución 0,75 molar. ¿Qué significa eso? Que tenemos en un litro de disolución 0,75 moles. Y yo necesito 0,089 moles de ácido. ¿Cuántos litros necesito? Necesito 0,118 litros de HNO3 y con eso yo puedo neutralizar todo el KOH de la disolución. Entonces, del ácido necesito 0,118 litros y lo agrego en el KOH. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, sí, Más o sí más. se entiende. ¿Alguna duda?
que yo sé que algunos ahora lo pueden entender, a algunos les cuesta, No. pero después haciendo el ejercicio ahí se puede hacer un poquito más sencillo. Si alguien tiene alguna duda, después mientras vaya estudiando me puede hacer preguntas, no hay problema. Un segundo caso, acá nos dicen que mezclamos dos disoluciones, una de 0,5 molar de HCl de 200 mililitros y una de NaOH de 300 mililitros con una concentración de 0,75 es molar, se me pasó esa M minúscula. Calcula el pH final, o sea que ya nos están diciendo que las concentraciones no son exactas. Entonces se quiso intentar hacer una neutralización, pero igual no fue al 100%. Si se dan cuenta, esta concentración es 200 mililitros la disolución, tiene esa concentración, y de NaOH esa es la concentración en ese volumen. Entonces al unir estos dos volúmenes, nos queda una disolución total de 500 mililitros, 300 más 200, y el pH el que no sabemos. Entonces, si tenemos la concentración molar y tenemos el volumen, despejamos y nos dan los moles. Recuerden que esto es moles partido litros. En los dos casos hacemos lo mismo y nos damos cuenta que tenemos 0,1 moles de ácido clorhídrico y acá tenemos 0,225 moles de hidróxido de sodio. Que es lo mismo decir que tenemos 0,1 mol de protones y 0,225 moles de hidroxilo. Y si nos vamos a la reacción original, nos damos cuenta de que por cada mol de protones necesitamos un mol de hidroxilos. Necesitamos la misma cantidad, pero si nos damos cuenta acá no tenemos la misma. O sea, uno de los dos va a sobrar. Entonces, a la mayor cantidad, a la mayor concentración, le quitamos el de menor concentración. O sea, a los hidroxilos le quitamos la cantidad de protones y eso nos da 0,125 moles de hidroxilos en exceso. O sea, nuestra disolución va a ser ácido o básica. Básica. Muy bien, porque quedan hidroxilos en exceso dando vueltas. Todos los protones se van a neutralizar con los hidroxilos, pero va a quedar una cantidad de hidroxilos que no hay protones donde neutralizarlos. Entonces, calculamos la concentración porque lo tengo en moles. Y tenemos que la concentración molar es los moles partido los litros. Y como yo les dije, al juntar las dos disoluciones, formamos una nueva disolución de 500 ml. Entonces dividimos los moles partido los 500 ml en litros, 0,5 litros. Y eso me da 0,25 molar. Y ustedes saben que con la concentración de hidroxilos calculan el pOH, que les da 0,6, y luego se lo restan a 14 y les da el pH, que es una, entonces les determina, les confirma finalmente que es una disolución básica. Eso es lo que yo les puedo preguntar, chicos. Ya, para estos ejercicios no les voy a dejar guías de ejercicios todavía. Les voy a dejar esto, que lo vayan comprendiendo. Si esta semana tienen dudas, las tienen que realizar. Y la próxima clase vamos a pasar la última parte de pH. Y ahí les voy a dar un par de ejercicios para que puedan realizar. ¿Ya? Así que esta semana no hay ¿Profe? actividad. ¿Va a dejar la clase grabada? No grabo la clase, chiquillos, no tengo cómo grabarla. Les voy a dejar estos materiales. Lo que les voy mostrando se los voy a subir. Bien. La voy a grabar con No QuickTime la tengo. Live. ¿Pero ustedes tienen? Viene con Mac. Ya, Maite, después me vas a explicar cómo se hace eso. Pero si alguno graba la clase no tengo ningún problema, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda que quede de esto? Aunque yo sé que tienen que procesarlo y después me pueden hacer dudas, no hay problema, ¿ya? Esta semana solamente les voy a dejar el material para que lo vayan revisando, traten de hacer los ejercicios ustedes mismos. Y la próxima semana, últimos detalles. Y después nos enfocamos en la última parte que es el buffer y terminamos simplemente con eso con pH. Consultas y no terminamos. ¿Qué es lo último que vamos a ver? Buffers y soluciones amortiguadoras. Sí, buffers. Buffers. Con doble F. Se les llaman, lo voy a escribir aquí en el chat. Disoluciones amortiguadoras o también se les llama buffer. Eso es lo último que ven. Pero en base a lo mismo.
que son disoluciones en que ustedes, por ejemplo, le agregan pequeñas cantidades de ácido y la disolución es capaz de mantenerla y que no se movilice el pH. Lo que hace la sangre, lo que hace el estómago, que por más que coman cosas ácidas, el estómago trata de mantener el pH ahí para que no se provoque la acidez. Ya, chicos, ¿alguna duda más? No. Ya, chicos, nos vemos entonces. Dígame. Profe, ¿cuáles eran sus horas de consulta? No me acuerdo, creo que son los... Mira, deja revisar y les coloco en el... Pero yo respondo en el Instagram de lunes a viernes de las 10 a las 8 de la noche.